Álvaro, buenas noches, nuestro encuentro semanal. Querido Pedro, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, entramos en un proceso fascinante pero a la vez peligroso. Reformar la Constitución, o sea, reformar el pacto entre el representante y el representado, donde en el medio está un sistema electoral que todos los sistemas electorales, cuando uno los observa, permiten para saber quiénes van a llegar al poder y quiénes no, y quiénes se van a mantener y quiénes no. Tal cual. Mira, Pedro, en primer lugar, ahora sí la reforma empieza a cobrar cuerpo de hecho. Hasta acá era una manifestación de anhelo del gobernador. El gobernador decía, yo quiero hacer una serie de reformas y lo que me están pidiendo implica hacer una reforma constitucional. Entonces, bueno, vino un sector del peronismo y dijo, listo, acá tenemos un proyecto de reforma. Claro. Con lo cual ya estamos hablando de un hecho. La legislatura, Pedro, en Tucumán, cuando aprueba una ley que habilita la reforma de la Constitución, declara la necesidad y la oportunidad de la reforma de la Constitución. Me parece compicua esta diferencia porque nadie en su sano juicio diría que no es necesaria reformarla la Constitución. Tenemos una Constitución gruyer. Le han volteado 10 institutos en la justicia. No es que los ha declarado inconstitucionales, los ha declarado nulos. O sea, hay 10 institutos de nuestra Carta Magna que han desaparecido del derecho público provincial. Entonces, ¿hace falta una nueva Constitución? Sí, claro que sí. Ahora, la pregunta es si es oportuno o no. Esa me parece que es toda una cuestión y que es una cuestión que sería interesante que se contesten cada uno de los miembros de nuestra audiencia y también que empiecen por contestar sus representantes, ¿no?, en el poder político. Por lo demás, nosotros tenemos una anticonstitución. Nosotros, los compatriotas de Alberdi, ¿no?, los comprovincianos de Alberdi, tenemos una anticonstitución, la constitución que nos dejó Alperobe, una constitución para que el gobernador designe a los jueces que se le dé la gana, para que eche a los magistrados que no le caigan en gracia, para que el poder político controle el organismo que revisa las elecciones, que es la Junta Electoral, para que quede claro que el gobernador vale más que los miembros de la Corte, ¿no? Al gobernador lo echas con los 4/3 de la legislatura, a los vocales de la Corte con las 2/3 partes nada más, con lo cual tenemos una república desequilibrada, digamos, no hay equilibrio de los poderes a partir de esta objetiva disparidad. Yo decía en mi editorial que nunca estuvimos más cerca de la monarquía que con el gobierno de Alperovich. Claro, pero y además una monarquía sumamente imperfecta porque no hay linaje en el presunto monarca. Además. ¿No? Claro. Napoleón por lo menos era el general, básicamente la Revolución Francesa, digamos. Y me parece que tenía la cabeza un poco más amueblada que Alperovich. Sí, ¿no? Entonces, bueno, sí, digamos. Ahora, vos fíjate que, bueno, la comidilla de estos días en el oficialismo es justamente el proyecto que han presentado 5 legisladores. Uno de ellos estuvo conversando con vos hace instantes, que es Javier Noguera. Pero vos fíjate que más allá de las diferencias de criterio que puede haber entre unos y otros, hay una coincidencia específica. El peronismo ya acordó que hay que mover el mapa electoral de Tucumán. Que hay que cambiar las 3 secciones electorales por una departamentalización de las elecciones. Contale a la gente qué significa eso. Nosotros hoy elegimos legisladores de la provincia de Tucumán con un criterio geográfico específico. La capital, donde reside la mitad de la población de la provincia, el oeste y el este. Y hay una parva, hay 10 u 11 departamentos justamente en el oeste, hay 6 o 7 departamentos en el este y el departamento de la capital, digamos, está en el centro. Entonces hay una representación bastante plural. Ahora quieren que la representación sea por departamentos, ¿no? O legisladores por cada departamento o legisladores agrupando en algunos casos 2 departamentos o hasta 3. La verdad es que eso nos pone a nosotros frente a un dilema ya no solo constitucional, sino histórico. En la Argentina hay un parlamento que tiene representación distrital, que es el Senado.
Entonces, vos tenés una Cámara donde todos los departamentos pesan lo mismo, tienen 3 senadores cada uno de los distritos de la Argentina, que el Senado. Pero tenés otro donde reconoce las diferencias de población de uno frente a otro. Entonces, hay una igualdad de la federación en un lado y después reconoces que hay estados más grandes que otros en otra Cámara. En Tucumán, para poder tener representación distrital, deberíamos tener 2 cámaras de nuevo. Como las tuvimos antes de la reforma del 90. Bussi. Claro, entonces tenés un Senado provincial donde vos vas a tener todos los departamentos representados en igualdad y después vas a tener una Cámara de Diputados provincial donde ahí la representación ya es popular, no es por territorio, sino que es la representación del pueblo de Tucumán. Si no, vas a terminar cayendo sí o sí en una inconsistencia. Porque si vos los representás a todos los departamentos de la misma manera, bueno, pues entonces Banda del Río Salí te puede decir, che, ¿por qué a mí me dan la misma cantidad de legisladores que le dan a la Cocha? Claro. Tafí Viejo te puede decir, ¿por qué me dan a mí la misma cantidad de legisladores que le dan a Tafí del Valle? Si nosotros tenemos más de 100.000 habitantes en estos 2 distritos y los otros no. Ahora, si vos los representás de manera desigual, y bueno, resulta que van a estar mejor representados los de Tafí Viejo y los de Banda del Río Salí que los de Alberdi. Claro. O que los de Burruyacu, con lo cual empezás a generar sinsentidos. En el proyecto de estos legisladores dejan 19 candidatos, 19 legisladores para la capital, divididos en 5 distritos. O sea que vamos a tener legisladores barriales, o sea, vamos a tener legisladores departamentales en el interior y legisladores barriales en la capital. Porque vos vas a competir por distintos barrios, pero otro va a competir por otros barrios. La verdad, y nuevamente, en lo que sí está de acuerdo el peronismo, ya sean estos 5 legisladores, ya sea Casa de Gobierno, es que con el amplio dominio territorial que tiene el peronismo en el interior, bueno, y ahora también en la capital, con la doctora Rosana Chala, y bueno, departamentalizar es una manera de blindar justamente el peronismo a nivel parlamentario y a nivel electoral. Álvaro, acá hay 2 elementos que me gustaría que los desarrolles. Primero, el rol de la oposición es muy importante frente a esto. Cuando ve un proceso como este está. Y segundo, ojo con la composición del electorado. Correctísimo. Con la oposición, ojalá tenga un rol. Porque hasta aquí nuestros televidentes están más activos que la oposición. Bien. ¿No? Con lo cual, sí, teléfono para la oposición, digamos, ¿no? El peronismo ya está trabajando en un proyecto oficial de Casa de Gobierno, ya presentó un proyecto, si vos querés, de la interna del peronismo, disidente al de Casa de Gobierno, y acá todavía están discutiendo si quieren la reforma, si no la quieren. Claro. Primera cuestión. Con respecto a la cuestión electoral, una elección de una convención constituyente, a mi criterio, es una elección que se debe realizar de manera específica. No se puede juntar esa elección con otras elecciones. Pues vos me dirás, bueno, Álvaro, pero son elecciones, en definitiva tenés que hacer una elección para elegir diputado el año que viene y poder hacer de paso la elección para elegir convencional constituyente. Bueno, Pedro, las manzanas y las bananas son frutas las dos y no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? Es decir, elegir personas para que te reformen la Constitución no es lo mismo que elegir personas para que vayan a la Cámara de Diputados. Tiene 2 entidades diferentes. Absolutamente. Entonces, si vos de verdad querés propiciar una gran reforma, ni siquiera podés mezclar las campañas electorales. Claro. Una es el contrato social tal y cual vos lo presentás y otra es nuestra representación en la Cámara de Diputados. Una tiene que ver con si lo castiga o lo premia al gobierno de Milei dándole más o menos diputados nacionales. La otra tiene que ver con cómo vamos a regular la coexistencia de los tucumanos entre nosotros. En una, la repercusión de mi decisión dura 2 años. Exactamente. En todo caso. En esta estamos hablando de que puede durar 20 años, sí, 40 años. 18 viene durando la última reforma. Sí. Sí, una última cosita. Lo que me viene causando mucha gracia a modo de cierre es que desde el peronismo, ya sea el oficial en Casa de Gobierno o ya sea este proyecto de los legisladores, se viene hablando de que los jueces tienen que revalidar títulos y tienen que mostrar capacitación continua y todo lo demás. A ver, yo estoy de acuerdo, digamos, soy un hombre que está convencido de la necesidad de la meritocracia.
Ahora, che, la política no. Digo, péguenle una mirada a la legislatura, péguenle una mirada al gabinete y digo, che, a ellos no le vamos a pedir capacitación continua. O sea, parece que estuviéramos en la República de Platón, donde los que gobiernan son todos filósofos, digamos, al menos los miembros del Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y de la Judicatura han hecho una carrera universitaria y se han recibido de abogado. Ahora, en los poderes políticos, tanto el ejecutivo como el parlamentario, hay gente que ni siquiera eso. Entonces me parece muy simpático el desparpajo con el que dicen, no, los jueces tienen que revalidar conocimiento. Y sí, hola. Además, no deja de parecerme un atropello del poder político respecto al poder judicial. ¿Vos te imaginas que el poder judicial, por ejemplo, emitir una acordada de la Corte manifestando su opinión de que la reforma constitucional solo debería ser celebrada por abogados? Que la Corte recomienda, después del disparate que han hecho con la Constitución de 2006, que uno de los requisitos para ser candidato convencional sea ser abogado, el poder político tucumano diría que es una barbaridad, que es un avasallamiento, que es una intromisión, que la voluntad popular, señores, digamos, en el poder político tucumano hay gente que no le viene de corrido, digamos, y vienen con el dedito acusador a decir a la justicia, capacítense. Ese tipo de cosas me causa mucha gracia, ¿no? Es decir, esta cuestión de señalar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga, digamos, que le pesa al poder político en los hombros. Bueno, Álvaro, un tema que te apasiona igual que a mí y lo vamos a seguir desarrollando porque este proceso va a durar no menos de 8 meses. Sí, señor. Y va a haber muchos temas en el medio para discutir. Absolutamente. Y esperemos que la oposición haya recibido tu llamado de decir, señores, estamos esperando que pongan sobre la mesa algo para poder hacer un programa sobre los temas que ellos plantean. Y parece que están esperando que los inviten. Sí. Gracias, Álvaro. A vos, querido Pedro. Nos vemos la próxima semana.